Hola, muy buenos días. Los saludo nuevamente. Espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy nos toca, buenos días. Hoy nos toca realizar una ya de nuestras penúltimas clases de los contenidos de ciencias naturales. Hoy vamos a hablar sobre lo que vendría, está relacionado con los conceptos de energía. Vamos a ver diferentes tipos de energías que nosotros podemos encontrar en el día a día. Vamos a nombrar algunos ejemplos para que todos queden lo más claro posible. Ejemplos que también son bastante básicos para lograr esto. Vamos a terminar hablando sobre la energía eléctrica principalmente y de lo que vendría siendo un circuito eléctrico básico. Eso es lo necesario o esos conceptos son los que necesariamente se debiesen considerar más importantes para el momento de rendir nuestra evaluación final. ¿Ya? Vamos a hablar sobre los componentes de un circuito eléctrico, sus partes, va a hablar más o menos la función que tiene cada una de sus partes, contemplando de que hoy en día todos los implementos o elementos tecnológicos que usted tiene en su hogar cuentan de base con un circuito eléctrico, que tiene una fuente que genera la energía, ¿cierto? Un componente que transmite esa energía y un componente que va a ser el que va a utilizar esa energía con un propósito. Calentar un alimento, sacar una fotografía, visualizar una imagen como un televisor, producir un sonido como una radio, como un parlante, etc. Entonces, yo les voy a transmitir ahora, compartir pantalla. Ahí, claro. Aquí, para que vean la presentación del día. Los contenidos que nosotros veamos hoy, usted los va a encontrar en su manual de estudio entre las páginas 184 y 186. Aquí usted va a encontrar lo relacionado con el concepto de energía, los diferentes tipos de energía que nosotros vamos a revisar el día de hoy: potencial, electromagnética, térmica, química, nuclear, y finalizamos con la energía eléctrica. Algunas características, y nos vamos a revisar lo que vendría siendo el circuito eléctrico, sus componentes y su función, desde la página 184 hasta la página 186 de su manual. Nos vamos a la presentación entonces. Energías. Como título, obviamente, energías, principalmente nos vamos a tener en la energía eléctrica y el circuito eléctrico, que es lo que toma más relevancia para nosotros el día de hoy, debido a que a nuestra evaluación final es muy probable que nosotros nos encontremos con una pregunta relacionada a lo que vendría siendo el circuito eléctrico como tal. Un recuento un poquito de lo que fue la semana pasada, la clase pasada, en donde hablamos sobre los conceptos relacionados con la fuerza y el movimiento. Vimos que una fuerza era un tipo de acción que cuando actuaba sobre un cuerpo iba a provocar un efecto, un determinado efecto. Y ese efecto como tal iba a ser denominado en la gran mayoría de los casos como el movimiento. Un movimiento que era un fenómeno físico mediante el cual un objeto se iba a desplazar. Esto provocaba un cambio en el momento del movimiento del objeto, o sea, rompiendo el estado de reposo, pasando al estado de movimiento, y si se entregaba la fuerza suficiente sobre un objeto como tal, se podría lograr también el efecto de una modificación temporal de su aspecto. Ejemplos de eso era cuando un chico golpeaba muy fuerte una pelota y lograba de que la pelota, mientras se transportara en el aire, se fuese deformando un poquito. Algo similar pasa con las pelotas de tenis. Cuando son golpeadas, van deformándose un poquito debido a la fuerza que ellos recibieron. Es por esto también que son, ¿cómo se puede decir?, construidas de cierto material que favorezca la resistencia a este golpe, al rebote, a las fuerzas de contacto repetitivas. Entonces conocimos de
la estrecha relación existente, entre el concepto de fuerza y el movimiento. Si existía una fuerza, si se ejercía una fuerza sobre un objeto determinado, íbamos a tener como resultado sí o sí la presencia del movimiento, el cambio o sí, la modificación del estado de reposo a el desplazamiento, al cambio de posición. El movimiento como tal, ¿cierto? Era cuando un objeto se iba a desplazar. Ese cambio de posición era sinónimo sí o sí de la palabra movimiento. Ese movimiento se producía porque se ejerció una fuerza sobre dicho objeto. Y vimos que en este ejemplo, cuando la pelota iba cayendo hacia abajo, ¿cierto? Se estaba precipitando al suelo, producto del peso como tal que tenía este objeto, en su interior se decía que guardaba cierto grado de energía potencial. Energía potencial que iba a ser liberada cuando la niña soltara la pelota y esta pelota comenzara a moverse. Cuando aparecía el movimiento relacionado con este objeto que iba a ser la pelota, también se hacía presente la energía cinética, energía que está relacionada con el movimiento y el desplazamiento de los objetos en el espacio. Entonces, esta pelota, por ejemplo, pesaba 1 kilo y al soltar la niña de la pelota, este kilo fue bajando hacia abajo, ¿cierto? Podríamos decir que hay una distancia de 5 metros. Durante esos 5 metros, ese kilo fue, ¿cómo se puede decir?, tomando cierta velocidad. O sea, se fue desplazando en el tiempo y cayó hasta el suelo. Hoy día vamos a hablar sobre ese concepto, sobre la presencia de energía. El objetivo de la clase del día de hoy es reconocer los conceptos asociados a la energía y a sus diferentes tipos de aplicaciones. Principalmente nos vamos a detener en el circuito eléctrico debido a que el ser humano como tal tiene el mayor uso, la mayor utilización, la mayor explotación, llámese como usted lo quiera decir, y esto está relacionado con la energía eléctrica, contemplando que hoy día nuestros electrodomésticos todos funcionan gracias a ella. Nuestro refrigerador, microondas, hervidor, televisor, computador, teléfono, etcétera. Incluso hasta nuestros medios de transporte. Hoy en día quizás si se corta la luz en grandes cantidades, hasta el metro tampoco es capaz de funcionar, ¿cierto? Entonces la energía eléctrica toma mayor importancia. Para poder partir, es obviamente necesario definir lo que vendría siendo el concepto de energía como tal. La energía se define como la capacidad que tiene un sistema para poder realizar un trabajo o producir un efecto y un cambio. Esto se puede manifestar de diferentes formas y presentarse en diferentes modalidades, como dice ahí. ¿Por qué en diferentes modalidades? Porque, si usted lo piensa, hoy en día podemos producir energía eléctrica gracias a diferentes opciones. Y ahí aparecen los paneles solares, ¿cierto? En la imagen de abajo, paneles solares. Aparece, por ejemplo, la energía que recibe la plantita para poder sobrevivir, que eso también ayuda a generar oxígeno. Las torres eólicas, ¿cierto? Que favorecen la producción de aire, de energía eólica, de energía eléctrica, gracias a la potencia del viento. Y, por ejemplo, ahí tenemos una represa que podría estar haciendo referencia a una central hidroeléctrica. Entonces, la energía como tal es la capacidad para poder realizar un trabajo, un efecto o un cambio, ¿cierto? Podríamos decir que nuestro teléfono tiene energía en su interior para poder favorecer a mí que yo saque una fotografía, que me meta en alguna aplicación y coloque música, ¿cierto? O que básicamente pueda visualizar una imagen, un video, etc. Si pensamos en otro electrodoméstico, una radio, la energía eléctrica, ¿cierto? Está producida y genera un cambio, produce un efecto que vendría siendo la producción del sonido. Obviamente, una radio está producida con los elementos propios para poder generar sonido como tal. Entonces vamos a ir revisando algunos tipos de energía que quizás son los más importantes a que ustedes tengan en consideración, dejando unos ejemplos bien comunes y corrientes. En primera instancia vamos a detallar lo que vendría siendo la energía potencial, ¿cierto? Que fue la primera energía que hablamos cuando empezamos a analizar esta pelotita, ¿cierto? Que la niña tenía sostenida en el aire. La energía potencial es aquella energía que tiene un cuerpo en virtud de dos cositas, de su posición o de su estado de formación. Un objeto va a guardar energía potencial en su interior en virtud de su posición, en virtud de dónde se encuentra en el espacio o dependiendo de su estado de deformación.
Ejemplos. Esta energía potencial se divide en dos cositas. En la energía potencial gravitatoria, que está relacionada con la altura del objeto conforme a la superficie. Y por otro lado se divide en la energía potencial elástica, relacionada con la deformación de un objeto, que puede ser un resorte, un elástico, algo relacionado por ese estilo. Ejemplos. Si nosotros pensamos en esta primera imagen, la energía potencial gravitatoria está relacionada con la posición del objeto. Si usted lo piensa, el martillo, antes de generar el golpe a ese clavo, podría decirse que se encuentra en una altura mayor, ¿cierto? En referencia a la altura en donde se encuentra el clavo. Entonces, dependiendo de su altura con la superficie, este elemento, el martillo, ya guarda cierto porcentaje de energía potencial en su interior. Siguiente ejemplo. Tenemos a este chico que está andando en su tabla de skate, ¿cierto? En esta rampla que tiene forma de U, y obviamente si lo analizamos, cada vez que el chico llega a los extremos de esta rampla, podríamos decir que se encuentra en mayor altura en relación a la superficie, comparando el centro de esa rampla. Entonces, cada vez que este chico llega a los extremos de la rampla, llega a la altura máxima, por lo tanto, en su interior guarda el máximo grado de energía potencial. Es lo mismo, por ejemplo, si yo me voy a tirar de un refalín. Cuando yo estoy arriba, mi cuerpo, mi peso, relacionado con con la fuerza gravitacional, favorecen a que yo me caiga y que me deslice hacia abajo. Entonces, entre más arriba esté, mayor energía potencial va a guardar mi cuerpo para poder deslizarse por ese refalín hasta llegar al final. Luego teníamos la segunda opción, la energía potencial elástica, relacionada con la deformación de los objetos. Ejemplo más común y corriente, un resorte. Cuando usted comprime o estira un resorte, gana o pierde energía potencial, ¿cierto? O sea, si nosotros lo comprimimos, podríamos decir que en su interior está guardando energía potencial, y yo al soltarlo voy a favorecer que éste se expanda muy fuertemente. Y por el contrario, si yo comienzo a estirar un resorte, ¿cierto? Va a llegar un punto en que yo lo voy a soltar y este se va a volver a devolver muy fuerte, o sea, el sentido contrario. Entonces, a medida que yo lo aprieto, estoy haciendo que él gane, que pierda energía potencial, y cuando yo lo suelto, el elástico, o sea, el resorte se expande muy fuerte con mucha energía. Caso contrario, cuando yo lo abro, estoy haciendo que él pierda energía, y cuando lo suelto y este se devuelve muy fuerte, él gana energía potencial producto de el material y la forma que está construido. Primer tipo de energía, energía potencial relacionada a la posición de los objetos o a los elementos que tienen forma de resorte o elástico. Luego tenemos la energía cinética. La energía cinética es la energía que posee un cuerpo y que está relacionada o es producida debido a su movimiento, a su desplazamiento. Va a depender de la masa y de la velocidad del objeto. ¿Ya? Se expresa con esa fórmula matemática que está escrita ahí, que tiene relación con la masa del cuerpo, que vendría siendo la forma, en lo constitutivo de un elemento en particular, y la velocidad. La velocidad está relacionada a cómo se va a desplazar un cuerpo en el espacio en un tiempo determinado. Entonces, si pensamos de nuevo, este martillo, antes de comenzar, ¿cierto?, el golpe, está en una posición estática, no había movimiento. Pero esos momentos que comienza a realizarse el desplazamiento y previo a golpear al clavo, el martillo está en movimiento constantemente. Y en ese momento se hace presente la energía cinética. Cuando el martillo se mueve, se desplaza, entra en movimiento. El martillo tiene una masa, tiene un peso, tiene una forma. Y cuando yo lo desplazo ¿cómo se puede decir? En el espacio, cuando yo lo muevo, lo que estoy haciendo es desplazar el cuerpo en un determinado tiempo también. Puede que me demore 5 segundos, 1 segundo, 2 segundos, etc. Entonces la energía cinética está relacionada con la masa de un objeto y con la velocidad, con el desplazamiento en el espacio.
Otro ejemplo es el vehículo, propiamente tal. Un elemento, un objeto que tiene una masa grande, que tiene una conformación, ¿cierto?, bastante importante cuando usted lo visualiza en el espacio, el cual se puede mover, se puede desplazar, ¿cierto?, en el tiempo a una velocidad determinada. Por eso que el vehículo cuando usted se sube tiene kilómetros por hora, porque se desplaza en un espacio, ¿cierto?, en una longitud, en un tiempo determinado. Y otro ejemplo podría ser la montaña rusa, ¿cierto? Hay momentos en que, igual en esta imagen podemos relacionar los dos ejemplos. Cuando esa montaña rusa está en la altura mayor, podríamos decir que ese elemento, ese cuerpo, ese objeto como tal, tiene cierto grado de energía potencial producto de su peso, producto de la altura, producto de la fuerza de gravedad que está afectándolo a él, lo cual lo empuja hacia abajo. Y cuando lo empuja hacia abajo, ¿cierto? Se ve favorecido por la forma de la montaña rusa, entonces este se desplaza a gran velocidad, se desplaza a ciertos metros en unos segundos en determinado. Y ahí se hace presente la energía cinética, energía relacionada con el movimiento, con el desplazamiento de un objeto, relacionando su masa con la velocidad. La siguiente energía, igual, muy utilizada en el día a día, que quizás no es tan, ¿cómo se puede decir?, considerada, es la energía electromagnética, energía que se manifiesta en forma de ondas electromagnéticas. Esta energía es particular porque nosotros con nuestros ojos, con nuestra visión, no somos capaces de visualizar cómo funciona este tipo de energía, cómo son estas ondas electromagnéticas, cómo se desplazan y que están presentes muy estrechamente en el desarrollo de nuestra vida. Por ejemplo, simplemente en la luz, en el hecho de que usted encienda una bombilla que llegue a su casa, apriete cierto un interruptor y se encienda la luz. O sea, si nosotros pudiésemos ver las ondas que produce la luz, yo creo que sería bastante particular. Las ondas de radio, por ejemplo, ¿cierto? Usted, bueno, un parlante también, quizás las radios hoy día no son tan comunes, pero usted encendía una radio, ¿cierto? Enciende una radio, se comienza a encender, ¿cierto?, el sonido, y usted se puede desplazar en ciertos espacios, ¿cierto?, delimitados. Usted puede tener, no sé, la radio en el living, y usted se puede mover a diferentes habitaciones de su casa y sigue percibiendo el sonido. Entonces, esas son gracias a las ondas electromagnéticas que permiten que esto se desplace en el espacio, que puedan llegar a diferentes lugares. Lo mismo un rayo X, cuando usted se va a tomar una radiografía, le toman una fotito, ¿cierto? Usted no se demora 5 o 10 minutos, no le pasa nada, no tiene que provocarse nada, ni un daño a su cuerpo. Es ¡tup! Usted no ve nada, no ve ninguna luz, absolutamente nada, y tiene como resultado una fotografía quizás que es una representación, ¿cómo se puede decir? Casi, casi específica de todo lo que vendría siendo su cuerpo, ¿cierto? De su esqueleto, de sus pulmones, de repente se toman radiografías de los pulmones. Otro ejemplo, quizás también está relacionado como el microondas. El microondas funciona gracias a la energía electromagnética, ya que el microondas comienza a generar, bueno, también funciona gracias a la energía térmica, pero principalmente electromagnética, gracias al que el microondas favorece la producción de la energía electromagnética, entonces hace que todas las moléculas de agua al interior de los alimentos se comiencen a calentar y por eso el alimento toma temperatura. Y, por ejemplo, aquí dice que se transmite a través del espacio sin necesidad de un medio material. Entonces, si usted lo piensa, la energía electromagnética, las ondas electromagnéticas, las ondas de sonido en general, no necesitan un elemento para poder desplazarse, solo necesitan la presencia de aire, de viento. Ahora bien, si existiese un lugar que estuviese sellado al vacío, ahí no se podría producir el sonido, por ejemplo, pero solamente se debiese cumplir ese objetivo, que el lugar, la habitación, el recipiente, etcétera, esté sellado al vacío. Si no, cuando nosotros vemos expresiones de energía electromagnética a nivel del laboratorio, también podemos ver lo que está aquí en la imagen, ¿ya? Dos elementos que están separados, que son un productor de energía y otro que está solamente funcionando como receptor, ¿ya? Si usted lo piensa en el lado derecho, de ese cabezal solamente sale un rayo, ¿cierto? Sale solo un haz de rayo. Entonces ese podría ser el emisor, el que está lanzando la energía eléctrica al otro lado, al lado izquierdo, que vendría siendo el receptor. Y ahí nosotros, ¿cuántos vemos que está ahí? Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, hay seis, ¿cierto? Está recibiendo seis rayitos de energía eléctrica.
Eso vendría siendo una expresión ya con un elemento más cercano a lo científico. Los simples ejemplos, la luz visible, la luz que nosotros encendemos cuando estamos en nuestro hogar, se transmite gracias a las ondas de radio, el microondas, algunos tratamientos como la radioterapia también, si lo pensamos en tratamiento oncológico, las radiografías, eh, algunos elementos o exámenes que también ligados a lo radiográfico y algunos materiales que también son relacionados con la energía nuclear, que vamos a visualizar ahora también más adelante. Otra muy común y corriente, muy utilizada en el día a día, que todos los días sí o sí tenemos que estar utilizándola, ya sea para bañarnos, para cocinar, para poder, no sé, lavar en la loza, etcétera, para lavar algún elemento. Siempre estamos utilizando la energía térmica. Energía asociada a la temperatura que resguarda un cuerpo en su interior y que se va a manifestar como el calor, ¿ya? Gracias a la manifestación del calor, nosotros podemos sentir o medir la presencia de la temperatura o no, ¿cierto? Porque si un cuerpo en su interior guarda alta temperatura térmica, va a comenzar a producir calor, pero si ese mismo cuerpo en su interior guarda menos energía térmica, va a empezar a producir frío, hielo, ¿cierto? Va a pasar a estar en un estado helado. Y el calor, el aumento de la temperatura de un cuerpo, se va a producir por la vibración y movimiento de las partículas que componen la materia. O sea, si nosotros nos vamos a las moléculas y partículas que van a componer como tal un elemento, vamos a estar viendo la producción de este calor como tal por básicamente vibración, movimiento de las partículas que producen la materia, generando un aumento de la temperatura. Aquí habían dos ejemplos que los mostraban más visualmente. Se decía que un elemento particular que se encontrara frío, si nosotros analizábamos su molécula, íbamos a encontrar que en su interior había poca energía térmica y por lo tanto la mayoría de sus moléculas o partículas se encontraba bien cerquita, se encontraba en movimiento. Esas tres rayitas negras trataban de ejemplificar la cantidad o la intensidad del movimiento, como qué tanto se estaban desplazando. O sea que en un área determinada nosotros podríamos ver a estas partículas que se estaban moviendo, pero a una velocidad lenta. Y por el otro lado, cuando nosotros visualizábamos un elemento, un material que estaba caliente, que guardaba alta energía térmica en su interior, podríamos ver en la misma área que nosotros habíamos analizado anteriormente, que podríamos ver quizás menos partículas del elemento, producto de que estas ya se estaban moviendo, estaban vibrando y se estaban separando en un espacio, se estaban esparciendo, chocando entre ellas. Entonces eso también hacía referencia a mayor energía térmica. Esto, si usted lo piensa, está muy relacionado con lo que vendría siendo cuando el agua hierve. Si usted piensa, cuando usted coloca agüita en el hervidor o en una olla desde cero, podemos ver de que el agua, en primera instancia, está en un estado quieto, no se mueve, ¿cierto? Y a medida que comienza a tomar temperatura, empieza a moverse por sí sola hasta el momento en que usted dice ya, visualiza que está, ya hierve producto de que ya hay burbujas, ¿cierto? Se aumenta el volumen, hay un movimiento, ¿cómo se puede decir? Mucho más estrepitoso, producto de lo mismo, quizás de la expresión de esto mismo, de que las partículas cuando fueron aumentando temperatura se comenzaron a mover de tal manera que visualmente provocaron eso en el agua, ¿cierto? Y aquí está su ejemplo. Cuando nosotros colocamos la ollita, ¿cierto? Con agüita en el fuego, primero que todo la olla comienza a recibir el fuego, la energía térmica, producto de radiación, ya producto de que las llamas que tienen los fogones de nuestras cocinas lo que hacen es producir energía térmica y tratar de, ¿cómo se puede decir?, de transmitir radiación. Mediante la radiación de este calor llega a la olla. Obviamente ¿cómo se puede decir? La distancia de separación entre la olla y el fogón es la mínima, entonces también favorece que el agua se caliente. Todas las cositas, moléculas del agua comienzan a moverse, ¿cierto? Dentro de la olla, generando un movimiento, rozando, chocando entre sí, favoreciendo que esto llegue a su punto ¿cómo se puede decir?, de ebullición
para que el agua hierva, ¿cierto? Y nosotros podamos visualizar el burbujeo y el movimiento, ¿cierto?, particular que tiene el agua. Otra energía a visualizar, también presente en nuestra vida diaria, la energía química. Ya se dice que esta energía es liberada o absorbida durante una reacción química como tal. Por ejemplo, si nosotros lo pensamos cuando visualizamos nuestra clase de disoluciones, donde vimos que hacíamos mezclas, que tomábamos el soluto y lo disolvíamos en el disolvente, y teníamos una mezcla homogénea. Hablamos de ejemplos como el sobrecito del jugo, hasta llegar al jarro de jugo, ¿cierto? Esta cuchara de café, hasta lograr el vasito de café. Eh, Cuando nosotros generamos ese cambio o esa mezcla, se decía, tendríamos que considerar también la presencia y liberación de esta energía química de la que estamos hablando el día de hoy. Se encuentra en los alimentos y también, obviamente, almacenada en las baterías, que han sido un elemento que ha ayudado al desarrollo de la sociedad en sí. Si usted lo visualiza, por ejemplo, ahí el científico está haciendo una mezcla en sus pipetas, ha mezclado algunos elementos, estos elementos hicieron reacciones químicas, ¿cierto? Y la liberación de energía química provoca, por ejemplo, la presencia de vapor, de burbujeo, ¿cierto? La presencia de ese humo blanco, que quizás si nosotros estuviésemos ahí in situ, incluso podría venir acompañado de algún olor, de algún aroma, ¿cierto? No lo sabemos, ¿cierto? Entonces, la expresión y la liberación de energía química en ese caso se ve observada, se ve visualizada gracias o mediante la liberación de ese vapor, de ese humo. Si pensamos en la batería, obviamente en el interior de una batería existen algunos líquidos los cuales entran en contacto, generan reacciones químicas, lo que favorecen la producción de energía como tal, o el resguardo de energía en su interior. Y si pensamos en que esta energía está también en los alimentos, también esto está relacionado con los alimentos, ya que cada una de las materias primas que nosotros nos alimentamos o que forman parte de nuestra nutrición generan un cambio o una reacción en nuestro cuerpo, ¿cierto? Las proteínas, los lípidos, los minerales que tienen todos los elementos que nosotros comemos y obviamente los carbohidratos. Dentro de las proteínas, quizá el huevo es una de las más importantes, relacionadas con la mejora de algunos rasgos de la calidad de vida. Los lípidos, ¿cierto? Que siempre es importante tener cierto grado de lípidos porque protegen nuestro cuerpo, favorecen nuestro sistema inmune, pero cierto, siempre en cantidades moderadas, relacionadas con las carnes, el tocino, el cerdo, algunos aceites minerales, algunas cáscaras, algunas frutas. Los minerales como tales siempre han sido necesarios, ¿cierto? Para nuestro cuerpo, el hierro, el potasio, los minerales que podamos obtener de la papa, de nuestra verdura. Obviamente los carbohidratos también siempre han sido presentes de nuestra vida, que también son un complemento a nuestra nutrición. La lactosa, la sacarosa, el azúcar, el almidón, elementos que también forman parte de nuestra dieta diaria. Otra energía, energía nuclear, energía liberada durante una reacción nuclear. Ahora bien, la energía nuclear es la más alejada que está de nuestro poder, de nuestras manos, ya que para poder contar, si se puede decir así, con la producción de energía nuclear, debemos contar con la infraestructura necesaria, que vendría siendo una planta nuclear que vendría más o menos a asimilarse como la fotito con la fotito que está ahí. Tenemos una infraestructura que está diseñada para poder contener la energía que es liberada para poder producir energía nuclear. La energía nuclear tiene como objetivo principal el día de hoy poder producir energía eléctrica o poder convertirse en una energía, ¿cómo se puede decir?, de mejor calidad que la energía eléctrica. El tema es que la liberación de energía que se produce cuando se hacen reacciones nucleares es tanta que todo el mundo corre peligro. Entonces, para poder producir una reacción nuclear, sí o sí se necesita la construcción de estas plantas nucleares. Entonces, la energía nuclear se produce en un reactor nuclear, que vendría siendo esa planta gigante. Y nosotros podemos obtener energía nuclear mediante dos caminos. Uno denominado como fisión, que en palabras básicas
nosotros o los científicos toman lo que vendría siendo un átomo, pensemos que eso es una partícula, una molécula que compone un elemento. Y esa molécula al mismo tiempo está compuesta de un átomo, de una molécula, una partícula que es mucho más pequeña. Este átomo es tomado y podemos elegir fisión o fusión. La fisión vendría siendo la división del núcleo de ese átomo. O sea, ellos, los científicos, buscan tomar el núcleo, partirlo por la mitad y ese proceso produce una liberación de energía que es sumamente alta. Entonces, esa liberación de energía puede ser aprovechada en pro de ser utilizada con otro fin. También los científicos, mediante la fusión, toman dos núcleos de estos átomos y los unen, los hacen chocar. Ese choque, ese contacto que toman entre estos dos núcleos, también favorece o produce una liberación de una gran energía, también que puede ser utilizada para favorecer otras necesidades, para ser utilizadas con otro objetivo. Esa liberación de energía es tanta que sí o sí se necesita contar o tener a mano lo que vendría siendo un reactor nuclear. Y estas cositas básicamente funcionan como chimeneas, ¿ya? Porque en el interior y la parte de abajo, inclusive casi hasta llegar al extremo, en su interior contienen agua. Agua que es fría, que es congelada con químicos, con hielo seco, con otros elementos, para favorecer de que la temperatura que se produce en su interior, producto de las reacciones nucleares, pueda ser contenida. Y por eso también es que sale humo, vapor de agua, producto de que eso está tan caliente que el agua está enfriando todo el proceso mientras se lleva a cabo. Y por último, pero no menos importante, la energía eléctrica, que es la forma de energía por la cual nosotros podemos tener la generación de electricidad. La electricidad es un elemento básico que nosotros utilizamos en el día a día. A nosotros se nos corta la luz, ¿cierto? Hay un temporal, un choque que se ve involucrado un poste, etcétera, y nuestra vida cotidiana se ve completamente alterada, producto de que nos quedamos sin electricidad. Se obtiene a partir de diferentes fuentes. Hemos aprendido de que existen energías sustentables como la energía solar, ¿cierto? Que gracias a un panel solar podemos producir energía eléctrica. Gracias a una central hidroeléctrica podríamos utilizar la fuerza del agua para poder producir electricidad. Gracias a lo que vendría siendo los parques eólicos, podríamos aprovechar la forma, ¿cierto?, de una hélice para que gracias al empuje del viento poder producir energía eléctrica. La energía nuclear que acabamos de conversar también es una fuente importante para el día de mañana, con los avances tecnológicos necesarios, poder también ser una gran fuente de producción de energía nuclear. Si usted piensa en la energía cinética, si nosotros pensáramos es que podríamos colgar una ruedita y un ratoncito que corriera, ¿cierto? Y nos podríamos tener una ampolleta abierta, una encendida, producto de que la energía cinética también podría ser un factor que nos puede ayudar a producir energía eléctrica. En general, hay muchas posibilidades de poder producir energía eléctrica y todos los elementos que nosotros tenemos a la mano tienen en su interior y están compuestos por un circuito eléctrico. En palabras sencillas y muy básicas, el circuito eléctrico es un conjunto de elementos que están interconectados y que permiten el flujo de la corriente eléctrica. Estos están compuestos por tres cositas fundamentales, tres pilares, tres elementos que sí o sí tienen que estar para que el circuito eléctrico funcione. Una fuente de energía, los conductores y el dispositivo de consumo, o también denominado dispositivo de carga. La fuente de energía vendría siendo el elemento que suministra la energía, perdón. Esto quiere decir que los electrones van a fluir a través de los conductores. La energía va a estar guardada en un lugar y cuando ésta sea utilizada va a ser transportada al demás circuito eléctrico.
Los conductores eléctricos van a ser los cables, alambres, todo elemento que transporte la corriente, ¿ya? Va a transportar estos electrones a través de todo el circuito. Desde la fuente de energía hasta el dispositivo de consumo o hasta el consumo de carga. O sea, los conductores eléctricos van a estar conectados a la fuente de energía y van a transportar la energía eléctrica hasta el elemento de consumo o de carga. Un dispositivo de consumo puede ser un foco, un electrodoméstico, un motor, etc. Estos elementos van a transformar la energía eléctrica en otros tipos de energías y lo van a utilizar. Como por ejemplo, una radio toma la energía eléctrica y produce sonido. Un televisor toma la energía eléctrica y produce una imagen, ¿cierto? Que está acompañada también con un sonido. Un refrigerador toma la energía eléctrica y produce, ¿cierto? Una temperatura en particular. Regula un circuito de temperatura. Un microondas toma la energía eléctrica, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? Calienta la comida, produce energía térmica. Un computador, un teléfono, etcétera. ¿Ya? Un ventilador, ¿qué es lo que hace? Toma la energía eléctrica, ¿cierto? Genera un movimiento de una hélice de un dispositivo en particular y ¿qué produce? Viento, ¿cierto? Aire. Entonces, todos los elementos, dispositivos, van a tomar la energía eléctrica, pero van a ser transformadas en otras cositas. Nuestro teléfono toma la energía eléctrica que está resguardada en nuestra batería y produce una imagen, ¿cierto? Podemos ver música, produce un sonido, tomamos fotografía, podemos ver un video, etc. Si lo vemos en una imagen más fácil de visualizar, un circuito eléctrico compuesto por fuente de energía, que en este caso aparece como generador, que sería la pila, ¿cierto? La pila va a guardar en su interior energía eléctrica. Los conductores eléctricos que básicamente van a ser el cable, ¿cierto? La línea azul que une todo este circuito, el cable, el cableado, los alambres, etc. Y el dispositivo de consumo o de carga, que en este caso vendría siendo la ampolleta, que en la imagen dice aparato eléctrico. La ampolleta, ¿cierto? Y en esta imagen se visualiza un elemento extra que fue agregado gracias al desarrollo también de la tecnología, que vendría siendo el interruptor. El interruptor cumple la función de cortar, ¿cierto? Y dar paso a la corriente eléctrica, ¿cierto? Cuando usted aprieta el botoncito y le coloca off, apagado, lo que hace es que el circuito eléctrico queda abierto, entonces no hay flujo de energía. Y cuando usted va y aprieta el botoncito y le pone on, encendido, lo que hace es cerrar el circuito para favorecer nuevamente el flujo de energía. Y por lo tanto vamos a estar encendiendo o apagando esa ampolleta. Tres componentes básicos: la fuente de energía, obviamente, porque si no, ¿de dónde vamos a sacar energía para que el circuito eléctrico funcione? Conductores eléctricos, obviamente, porque vamos a llevar la energía a lo que nosotros queramos utilizar. Dispositivo de consumo, una ampolleta, un electrodoméstico, etc. Ahora bien, un dispositivo, un circuito eléctrico puede llevar en su cuerpo o movilizar en su sistema dos tipos de corriente: corriente continua y corriente alterna. Cuando pensamos en un circuito de corriente continua, visualizamos un circuito en donde la dirección del flujo de la corriente eléctrica es constante. Por eso se le denomina corriente continua, o en la imagen también aparece como corriente directa. Es continua, es constante. Entonces, la corriente eléctrica se moviliza de manera constante. Por ejemplo, la batería de un teléfono, la batería ¿cómo se puede decir?, de un automóvil. Siempre hay un flujo de corriente, cosa que cuando nosotros lo queramos utilizar, esto funciona. Si pensamos en un circuito de corriente alterna, vemos un circuito que el flujo de corriente eléctrica se va moviendo, va saltando, va cambiando de posición. O sea, va cambiando periódicamente. Un ejemplo quizás más común de esto podría ser la red convencional. Si nosotros visualizamos lo que vendría siendo nuestros enchufes, podemos ver de que nuestra red eléctrica se basa de dos circuitos o de dos caminitos, de dos vías, la fase y el neutro, ¿cierto? Positivo y negativo. Entonces lo que favorece básicamente esto es que la corriente vaya fluyendo de manera constante y repetitiva y periódicamente vaya turnándose entre el positivo y el neutro. En resumen,
La energía eléctrica es la forma de energía que se produce mediante la generación de electricidad. Cuando nosotros podemos favorecer la producción de electricidad, recién podemos utilizar eso y utilizarlo en otro ejemplo. ¿Gracias a qué? Al circuito eléctrico básico. Hoy en día tenemos la capacidad de tener una pila, ¿cierto? Una batería, nuestra red eléctrica como tal, ¿cierto? Nuestra red convencional en nuestros hogares, pero antiguamente se producía electricidad de otra forma, quizás con la utilización del fuego, con la utilización del carbón, de otros elementos que también favorecían la producción de electricidad, pero de otra forma. En resumen, entonces, el circuito eléctrico es un conjunto de elementos que están interconectados, que permiten el flujo de corriente desde una fuente de energía hasta los dispositivos de consumo. Tres elementos básicos que sí o sí tienen que estar presentes en un circuito eléctrico: la fuente de energía, los conductores eléctricos y el dispositivo de consumo o de carga. ¿Por qué se dice dispositivo de consumo o de carga? Porque si usted lo piensa, cuando nosotros tenemos un enchufe y yo voy a enchufar, por ejemplo, eh, ¿qué puede ser? Voy a cargar mi teléfono. Lo que estoy haciendo es una carga, o sea, estoy haciendo una extracción de batería de energía eléctrica para una utilización posterior. Si yo voy a pescar el teléfono, o sea, el mismo enchufe y le voy a conectar una ampolleta, un alargador con una ampolleta, ahí lo que estoy haciendo es un dispositivo de consumo, porque estoy utilizando, ¿cómo se puede decir en palabras sencillas? De manera muy rápida, casi instantánea esa energía eléctrica, no la estoy resguardando como en una batería portátil, etc. Y con el paso de los años, con el desarrollo de la tecnología, el ser humano agregó otro elemento al dispositivo o al circuito eléctrico básico, que puede ser un interruptor, ¿cierto? El encendido apagado, los denominados fusibles también que están hoy en día, o las resistencias que también se les dice, y podríamos encontrar también un elemento que es un poquito más avanzado. Esta imagen usted se la va a volver a encontrar, así que visualícela, recuérdela, igual aparece en el manual, así que para que tenga mayor relación con ella. Esto es un anagrama, o sea, la representación más básica de lo que vendría siendo un circuito eléctrico, ¿ya? Entonces, si lo pensamos, toda esa línea que forma el cuadrado va a ser el cable, el cableado, ¿cierto? Rodea todo el circuito eléctrico. Ese círculo con la X va a ser una ampolleta, donde aparecen dos rayitas y aparece el signo más. Eso vendría siendo nuestra fuente de energía, nuestra pila, ¿ya? Y vemos, ¿cierto?, que hay unas rayitas que están separadas, que vendría siendo nuestro interruptor. Entonces, si nosotros vemos, esa rayita está levantada, está separada. Entonces podríamos decir que el interruptor está apagado. Por lo tanto, el circuito eléctrico no está funcionando, esa ampolleta está apagada. ¿Por qué? Porque la corriente va a fluir hasta ese sector, hasta este sector, y no va a entrar en contacto con el otro, entonces se corta el circuito, se corta el flujo de energía eléctrica. Cuando yo voy y le pongo encendido, lo que hago es cerrar el circuito eléctrico, por lo tanto favorezco a que la corriente eléctrica vuelva a fluir, vuelva a correr, vuelva a moverse constantemente. ¿Y eso qué va a favorecer? De que la energía que está en la pila viaje por el cable, se encuentre con la ampolleta y la encienda. Y por lo tanto la corriente pueda seguir fluyendo constantemente. En ese caso, cuando nosotros cerramos el circuito y dejamos el dispositivo encendido, podríamos estar hablando de un circuito eléctrico de energía o de corriente continua. Constantemente el flujo de energía se mantiene repetitivo, el flujo de energía se mantiene producto de que el circuito estaba cerrado, ¿cierto? Está encendido. Y cuando yo le doy clic de nuevo al interruptor, le doy apagado, ¡pum!, se separa y el flujo de energía se interrumpe, por lo tanto la ampolleta se apaga. Quizá un poquito más bonito, más representado, lo mismo. Generador, una batería, ¿cierto? El cableado que va a ser los conductores eléctricos, el dispositivo de consumo, nuevamente una ampolleta como ejemplo. Tenemos un interruptor y un quinto elemento extra que vendría siendo un fusible o una resistencia.
Esto igual es un elemento que también apareció con el desarrollo de la tecnología. Un fusible o, o una resistencia tiene la función de resguardar el circuito eléctrico como tal. En caso de aumentos de la energía eléctrica desproporcionales que pudiesen provocar que alguna parte o algún elemento se queme o se estropeara de manera importante, lo que hace el fusible o la resistencia es, ¿cómo se puede decir así? Dar su vida por el circuito, ¿ya? O sea, si nosotros tenemos un circuito eléctrico y aumenta la energía eléctrica de manera desproporcionada y ese aumento de energía pone en peligro el funcionamiento de todo el circuito, solamente lo que hace la resistencia o el circuito es quemarse él, echarse a perder él, y así salva el funcionamiento de las demás partes. Y solamente basta recambiar ese fusible, cambiar esa resistencia para que el dispositivo eléctrico vuelva a funcionar. ¿Ya? Eso es como un sistema de salvataje frente a cualquier alteración que pueda afectar al circuito eléctrico. ¿Ya? Entonces, la próxima semana vamos ya a visualizar nuestra última clase de contenidos como tal y ya daríamos paso a lo que vendría siendo nuestro resumen, ¿cierto? Nuestra preparación para lo que vendría siendo nuestra evaluación final. Próximo día martes vamos a visualizar lo que está relacionado con el sonido, vamos a hablar sobre sus características, vamos a ver qué es lo que es el eco, algunos conceptos como el efecto Doppler, la transmisión del sonido, la difracción, etcétera. Vamos a ver estas cositas relacionadas con el sonido como tal. Ya, estimados. Entonces, próxima clase ya finalizamos con los conceptos relacionados con las clases como tal y vemos sonido, sus características, algunos ejemplos, y a la próxima clase, la subsiguiente, tendríamos que realizar ya nuestro resumen, nuestra preparación para nuestra prueba. ¿Ya? Vamos a hacer una prueba de preparación con alguna alternativa. Esa alternativa, esas preguntas las vamos a estudiar, vamos a mandarnos, todos nos van a llegar nuestras respuestas correctas para que usted esté claro de las posibilidades que va a encontrarse en nuestra evaluación. Ya, estimados, así que muchas gracias, cuídense mucho, que tengan una muy buena semana y nos volvemos a encontrar el próximo día martes. Gracias, profe.